Bienvenidos un día mu ese a su canal de confianza, donde el drama turco nunca descansa. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, llenito de cafú copyright y por supuesto, muchas ganas de enterarse de todo lo que pasando en el universo de las telenovelas que tanto amamos. Hoy prepárense porque traigo una bomba de esas que sacuden los cimientos del fandom, una noticia que si son tan fans como yo de esta pareja, los va a dejar con la boca abierta. Lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y no es un rumor cualquiera, ni una especulación superíndice 3N sacada de un foro de fans. Esto es algo que nadie se esperaba, al menos no tan pronto. Antes de que se me olvide y para que no se pierdan ni una sola de estas exclusivas, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, porque la información superíndice 3N fresca llega antes que a nadie. Y ahora sin preámbulos, vayamos al grano porque esta historia tiene mucha tela que cortar. Hoy es 6 de mayo de 2025. Recuerden esa fecha porque podrá marcar un antes y un después copyright en la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Como saben, estos dos talentosos actores turcos nos enamoraron a todos con su química explosiva en la exitosísima serie Erken Zikuay, o Pu Haros o más menos Ador como la conocemos en algunos pauses. Desde entonces el mundo entero suspira por una reconciliación superíndice 3N, por verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real. Si bien su relación superíndice 3N nunca fue confirmada oficialmente, los rumores, las fotos robadas, los gestos superíndice 3 cómplices, todo apuntaba a que había algo que una simple amistad entre ellos. Pero como suele suceder en estos casos, la presión superíndice 3N medio ultica, los compromisos profesionales y, probablemente, algunas diferencias personales, los llevaron a tomar caminos separados. Desde entonces ambos han seguido sus carreras por separado, cosechando con diéresis copyright hitos y conquistando nuevos mercados. Can Yaman se ha convertido en un símbolo sexual internacional, protagonizando series en Italia y otros países, y demostrando su talento en diferentes registros. Mehmet Özdemir por su parte ha consolidado su posición superíndice 3N como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía, protagonizando exitosas comedias románticas y dramas que han arrasado en audiencias. Pero volvamos a la bomba del dúo. Durante aún más menos los fans de Candem, como se les conoce más menos osamente, han mantenido viva la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Han analizado cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada entrevista, cada gesto buscándose más menos sales que indicaran que el amor seguía vivo. Y aunque en muchas ocasiones parecua que la llama se había extinguido por completo, siempre quedaba una pequeña más menos a chispa, una promesa latente de que el destino podrá volver a unirlos. Pues bien, mis queridos chismosos, parece que el destino, o mejor dicho, los astros, se han alineado a favor de esta pareja. Según fuentes cercanas a los actores, y esto es información superíndice 3N de primera mano, prepárense. Can Yaman y Mehmet Özdemir estarán trabajando juntos en un nuevo proyecto. Lo escucharon bien. Después copyright de aún más menos de distanciamiento, de rumores y especulaciones, los dos actores volverán a compartir pantalla en una producción superíndice 3N que promete ser la sensación superíndice 3N del momento. Todavía no se conocen muchos detalles sobre el proyecto en cuestión superíndice 3N, pero lo que se sabe es que se trata de una serie de televisión superíndice 3N, y que la historia estará ambientada en un entorno completamente diferente al de Erken Zikuay. De hecho, se rumorea que la serie podrá ser un drama superíndice 3 rico, ambientado en la con diéresis copyright poca otomana, lo que supondrá un gran cambio para ambos actores, acostumbrados a protagonizar comedias románticas. Esto les permitirá explorar nuevas facetas de su talento y demostrar su versatilidad como copyright pretes. Pero aún hay detalles jugosos que aún más menos aden intriga a este proyecto. Al parecer, la idea surgió superíndice 3 de una propuesta conjunta de ambos actores. Se dice que hartos de las constantes preguntas sobre un posible reencuentro, decidieron tomar las riendas y presentar una idea a varias productoras. La que se ha puesto superíndice 3 por ellos fue Ayapm, conocida por sus producciones de alta calidad y gran presupuesto, lo que garantiza que la serie tendrá una factura impecable. Pero lo importante sin duda, es que esta nueva colaboración superíndice 3N podrá ser la oportunidad perfecta para que Can y Mehmet revivan la magia que los unió superíndice 3 en el pasado.
Imaginen la química que podrán desplegar en pantalla después copyright S de aún más menos os de madurez y crecimiento personal. Seru a un autocopyright tico espectrum culo para los sentidos. Ahora bien, no todo es color de rosa. Como es de esperar, esta noticia ha generado una gran controversia entre los fans. Algunos estuvieron superíndice 3 ricos, celebrando la reconciliación superíndice 3N profesional de sus ídolos y ansiosos por verlos juntos de nuevo. Otros, sin embargo, se muestran muy escu copyrighticos, temiendo que la presión superíndice 3N medio utica y las expectativas del público puedan afectar negativamente la relación superíndice 3N entre Khan y Demet. Incluso hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing muy bien orquestada para impulsar la carrera de ambos. Drama y ese drama. Además, no podemos olvidar que ambos actores tienen sus propias vidas sentimentales. Khan Yaman ha estado vinculado a varias mujeres en los últimos aún más menos aunque ninguna relación superíndice 3N ha llegado a consolidarse. Desde su sonado romance con Diletta Leotta, la prensa rosa no ha dejado de seguir sus pasos, atribuyu copyright dándole romances fugaces con modelos y actrices. Demet Özdemir por su parte estuvo casada con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque su matrimonio terminó superíndice 3 hace poco tiempo, en medio de rumores de infidelidades y desavenencias irreconciliables. Este capítulo de su vida sentimental fue especialmente doloroso para ella, y se mostró superíndice 3 muy reservada al respecto. Por lo tanto, es comprensible que algunos fans se pregunten si esta nueva colaboración superíndice 3N podrá afectar sus vidas personales, o incluso reabrir viejas heridas. Sin embargo, creo que es importante recordar que Khan y Demet son profesionales, y que sabrán manejar la situación superíndice 3N con madurez y responsabilidad. Además, ambos han demostrado ser personas resilientes, capaces de superar obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Además, no podemos negar que el reencuentro de estos dos actores es una jugada maestra por parte de la productora de la serie. Saben perfectamente que la química entre Khan y Demet es un N para el público, y que su reunión superíndice 3N generaru una gran expectación superíndice 3N a nivel mundial. Esto sin duda se traduciru en un con diéresis copyright sito de audiencias y en un gran impacto mediático. Las acciones de la productora ya han subido como la espuma tras el anuncio, asu que imaginen el impacto que tendrá la serie una vez que se estrene. Pero ayu de los intereses comerciales, creo que esta nueva colaboración superíndice 3N también copyright N tiene un valor sentimental para los fans. Después copyright S de aún más menos os de espera, de rumores y especulaciones, por fin podrú ver a sus ídolos juntos de nuevo compartiendo pantalla y reviviendo la magia que los enamoró superíndice 3 en el pasado. Para muchos Erkenci Kwai fue mucho que una simple telenovela, fue un fenu superíndice 3 meno cultural que les tocó superíndice 3 el corazo superíndice 3N y les hizo creer en el amor verdadero. Y Q copyright N sabe quizu esta sea la oportunidad que Khan y Demet necesitaban para darse una segunda oportunidad en el amor. Quizu trabajando juntos de nuevo puedan reconectar a un nivel profundo y darse cuenta de que el destino los ha unido por una razón superíndice 3N. Los sets de grabación superíndice 3N suelen ser escenarios propicios para que surjan romances, y la convivencia diaria podrá ser el detonante que necesitaban para reavivar la llama. AQ la esperanza nunca muere. Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. Por ahora, lo único que sabemos con certeza es que Khan Yaman y Demet Özdemir estaru trabajando juntos en una nueva serie de televisión superíndice 3N. Los detalles sobre el proyecto aún son escasos, pero lo que podemos asegurar es que será un evento televisivo de proporciones con diéresis copyright picas. Se habla de una inversión superíndice 3N millonaria, de escenarios espectaculares y de un vestuario de ensueño. Esta serie promete ser un festún visual. Estaremos atentos a todas las novedades que surjan en torno a este proyecto, y les mantendremos informados al minuto. Asu que no se despeguen del canal, porque AQ encontraru toda la información superíndice 3N que necesitan sobre la reunión superíndice 3N es esperada de la televisión superíndice 3N turca. Mis contactos en Estambul trabajando a toda quina para conseguir las primicias jugosas, asu que prepu, rense para un aluviu superíndice 3N de noticias. Y hablando de información superíndice 3N, les tengo una pequeña más menos a exclusiva. Según mis fuentes, la productora de la serie estará planeando un gran evento de presentación superíndice 3N,
al que asistiru, N. Kanyaman y Demet Özdemir, junto con el resto del elenco. Se espera que este evento tenga lugar en Estambul, y que sea transmitido en vivo a través Copyright S de las redes sociales. Se rumorea que la alfombra roja será kilométrica y que la lista de invitados incluirá a las personalidades influyentes del mundo del espectáculo turco e internacional. Esto promete ser un evento para recordar. Asu que marquen sus calendarios porque este evento podrá ser la oportunidad perfecta para ver a Kan y Demet juntos de nuevo, y para escuchar de primera mano sus impresiones sobre este nuevo proyecto. Además podremos presenciar algún que otro gesto revelador entre ellos, Asu que no se lo pierdan por nada del mundo. Y mientras esperamos noticias, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Estu N emocionados por la reunión Superíndice 3N de Kanyaman y Demet Özdemir? ¿Qué copyright esperan de esta nueva serie? ¿Creen que podrá surgir algo que una simple amistad entre ellos? Du copyright genme sus comentarios abajo y compartan sus teorías y expectativas. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además sus comentarios me dan ideas para futuros vídeos Asu que no se corten. En resumen, hoy les he traído una noticia bomba. Kanyaman y Demet Özdemir estarán trabajando juntos en una nueva serie de televisión Superíndice 3N. Si bien los detalles sobre el proyecto aún son escasos, lo que podemos asegurar es que será un evento televisivo de proporciones con diéresis copyright picas, que generará una gran expectación Superíndice 3N a nivel mundial. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿será esta la oportunidad que necesitan para reconectar y darse una segunda oportunidad en el amor? El tiempo lo dirá. Pero además ¿CU Superíndice 3 mo influirá este reencuentro en sus respectivas carreras? ¿Lograru superar las expectativas y demostrar que su química sigue intacta? Solo el tiempo lo dirá. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exclusiva y que la hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que AQU en su canal de confianza, siempre encontrarán en las últimas noticias y los chismes jugosos del mundo de las telenovelas turcas. No me guardo nada, AQU lo cuento todo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí contar con su apoyo y su compau más menos UA. No olviden dejar sus comentarios abajo compartiendo sus opiniones y expectativas sobre la reunión Superíndice 3N de Kanyaman y Demet Özdemir. Y si tienen algún chisme jugoso que contarme, no duden en hacerlo. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a seguir creciendo en esta comunidad. Si les gustó Superíndice 3 el vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y Asu no se perderá ni una sola de estas exclusivas. Recuerden que cuanto se apoyen el canal, exclusivas podrú copyright traerles. Asu que ya saben a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo, mis chismosos favoritos. Que tengan un día maravilloso y recuerden siempre mantener la esperanza. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, donde hay drama hay felicidad. Hasta la Superíndice 3 Sima.